Muy buenos días, señores. ¿Cómo han estado? Espero que todos estén muy bien. Eh, Hemos estado conversando la semana pasada, hemos estado conversando con ustedes al respecto del COVID. Y era importante también que podamos hablar ahora un temita más que a mí me importa mucho. Primero, por favor, cuídense bastante. Hay que estar protegiéndonos, no estemos haciendo cosas em, que pongan en riesgo nuestra vida ni la de nuestros parientes cercanos. Es importante que nosotros sepamos y seamos la voz no solo de la experiencia, sino la voz de la serenidad y la tranquilidad para todos las personas que están sobre todo allegadas a nosotros. Eso es importantísimo y que nosotros podamos al menos sentirnos conformes sabiendo que estamos protegiéndonos y protegiendo a los demás. Eso importantísimo, además de que, bueno, como ustedes están viendo, el país está ha estado convulsionado. Esperemos que esto tenga que tengamos mayores cuidados, se tomen nuevas decisiones, se tomen nuevas cosas para que podamos así vivir tranquilitos. Importantísimo, ¿no es cierto? La tranquilidad no tiene precio alguno, la paz no tiene precio alguno. El vivir conforme con lo que tienes, y si consideras que requieres más, pues a trabajarlo y a buscarlo, que en nuestro país con seguridad lo que necesitas lo consigues con mucho trabajo. Eso es verdad. Somos, pues los peruanos somos los que sabemos la verdadera dimensión de lo que es trabajar. No descansar, el peruano no descansa de por sí, el peruano siempre está trabajando, siempre esa es nuestra característica esencial, el mucho trabajo y el conseguir en base a eso todo lo que tenemos. Y eso no me dejará mentir ninguno de ustedes, porque todo lo que tenemos, hasta el lapicero que tenemos, es en base a nuestro trabajo duro, esforzado, pero es nuestro. Bien, yo les cuento una cosita. A ver, vamos a comenzar con una pequeña historia. Había una danja, o sea, había una persona que adquirió el COVID en la primera ola. ¿Por qué? Porque, bueno, me luxé uno de mis hombros, lamentablemente. Yo tengo una condición que yo muchas veces les he contado, tengo hiperlaxitud de mis articulaciones y eso, entonces rápidamente me disloco, ¿no? Me disloco soy la mujer elástica. Entonces, no sé qué haciendo, ¡pum! Se dislocó mi hombro. Entonces tenía que ir a que me lo compongan, que lo pongan en su lugar, ¿no? Fui y el doctor con el que me atendió, o el que me atendió, perdón, con el que me atendí, el que me atendió, eh, eh, esto fue en la primera ola, cuando ya empezamos la desgracia, la bendita, la desgracia más desgracia de los últimos tiempos. Y hacía un sonido así. A ver, me estaba frotando y bla, las cosas que hace. Y empezó a hacer. Todo el tiempo así, como una molestia, ¿no? Como una cosita ahí en la garganta. Y lo que me dijo es lo siguiente: siempre me dan estas alergias al frío, me dice, en esta temporada. Y yo, ay, qué pena, doctor, pero hay que cuidarse, que no sé qué. Yo estaba con la mascarilla, estaba con el barbijo, el visor, la mascarilla, el parabrisas, como quieran denominarlo, haciendo que me atendiera, y el doctor también. El doctor tenía nada más el tapabocas. La cosa es que pasó el tiempo, contraje la enfermedad, cuando yo fui a los 3 días, creo, para que me quitaran la venda que me habían puesto. Y me dicen que el doctor estaba en UCI. Lamentablemente él sí había estado muy expuesto al virus y razón por la cual se había contagiado y lamentablemente llegó hasta UCI, ¿no? Y obviamente casi me da algo, ¿no? Porque yo dije, Dios mío, esa pequeña carraspera que le dicen, una incomodidad ahí en la garganta, era COVID. No, era COVID, definitivamente era COVID. Tenía esa condición y obviamente me había contagiado.
A mí me fue recontra mal, les diré, no me fue nada, 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 nada bien en la primera ola. Me molestó muchísimo la enfermedad. Me dejó taquicardias, no podía ni subir las gradas, yo vivía en un primer piso, para el segundo era pues un trámite que no se imaginan porque cuando subía empezaba el dolor, perdón, la agitación, llegaba tremendamente cansada y el dolor era en la espalda, tenía el dolor y en el pecho. Para mí eso fue irme mal, ¿no? Lamentablemente hay otras personas que lo han pasado mucho peor, pero si esto que me pasó a mí, estos síntomas que me pasaron a mí, eran tremendos, me imagino cómo habrán tenido que pasar los que no lograron salir de esta enfermedad. Por lo cual, bueno, cada quien ve en la magnitud que ha atravesado la enfermedad. Pasó unos meses, pasamos a la segunda ola y me volví a contagiar. Pero de este nuevo contagio no lo sentí sino hasta que un día me dolía tanto las piernas, me dolía la espalda, me dolía los brazos, me dolía mucho y era algo muy extraño. Parecía gripe, sí, pero no, era muy, muy, muy raro. Y pues tuve COVID nuevamente. Sí, me volvió a contagiar, sí, me volvió a contagiar. Después pasó muchos meses posteriores y yo tenía que ir a un lugar donde nos exigían que mostremos nuestra prueba, ¿no? La prueba de sangre, la molecular, en fin. Cuando me sacan la prueba, me dicen que uno de esos componentes, ustedes lo recordarán, que el IgG, en fin, lo tenía muy alto, muy, muy alto. Yo le dije, doctora, ¿por qué? Me dice, es que yo le digo, ¿estoy con COVID? Le digo y me dice, no, has salido del COVID. Por eso tienes este valor tan alto, este valor alterado. Es una de las posibilidades, me dijo. O si no, pues que yo tenía de repente esa posibilidad de todo mi cuerpo estar en alerta, ¿no? Siempre estar en alerta, por eso tenía muy alto este valor. Y me dijo, o si no, acabas de salir de un COVID, ahora poquito. Y yo me hice recuerdo y dije, sí, pues, unos días estuve como que mal, como que rara, como no sé qué. La, la. Tercer contagio. Entonces me puse a pensar, ¿por qué me contagio con tanta facilidad? O qué es lo que está pasando. Ciertamente no le ha ido mal a mi cuerpo. O no he hecho la forma grave de la enfermedad. Y ninguna de las veces. Solo la primera sí me golpeó un poco más fuerte por la taquicardia. Pero las demás han sido como que, puf, no era nada, ¿no? No era nada. Uno, o tengo pues una inmunidad especial. Bueno, no quiero meterme en ese tema porque no lo sé, así es que no tengo idea exactamente cuáles serán las razones de por qué a unos les da con esa fuerza. Y yo tengo una teoría en la cual, no sé, de repente la compartirá alguno que sí sabe del tema, y yo pienso que es la cantidad de exposición que tú tienes, que hace que el virus te, te ataque con mucha más fuerza, ¿no? ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tú estás expuesto a una sola persona con COVID, según yo, según mis elucubraciones medias extrañas, no vas a tener, y si has tenido poco acercamiento, qué sé yo, tu COVID también va a ser así nomás, ¿no? O sea, va a ser tranquilo. Bueno, ay, no sé la verdad qué adjetivos utilizar para esta desgracia. Pero si tú tienes, por ejemplo, 5 o 6 personas que están, cada quien tiene el virus y todas ellas hacia ti, yo siento que la enfermedad se hace mucho más grave. ¿De dónde saco esas ideas? Seguro, pero Danya, ¿de dónde sacas esas tonterías? Según lo que digo, porque yo he conocido personas que han estado expuestas mucho tiempo al COVID, a personas con COVID y han hecho la forma grave de la enfermedad. Pero personas que no han estado tan expuestas, que no han estado tan expuestas a personas por mucho tiempo con el COVID, pues no han hecho la forma grave.
Entonces, esa es una lucubración mía, es una idea mía que de repente no es del todo, no es del todo científica ni nada. Voy a buscar, de repente algo de cierto tiene, o de repente es una falacia mía, una locura mía. Pero esa es mi apreciación. Por eso también digo, yo no estaba muy expuesta a nada, ¿no? No estaba expuesta a personas, a muchas personas. De repente puedo estar expuesta a alguien porque literalmente también no me gusta acercarme mucho a las personas. Así es que ya de por sí es algo que yo llevo. No me gusta la cercanía, no me gusta mucho. Entonces, poco probable que yo esté con mucha gente y muy pegada a la gente, muy poco. Así es que esa es mi idea. Ahora, entonces yo me puse a pensar, ¿por qué a una persona le da tantas veces? Porque yo conozco, la mayoría me dirá acá, ay, Dan, ya 3 veces no te pases. Creo que incluso estoy temiendo que vea una cuarta vez. Pero ya no me he hecho pruebas ni nada por el estilo, simplemente así, porque uno siente cuando le da el COVID de manera así, o sea, es una gripe, pero no es una gripe normal, o sea, no está, tu cuerpo no está, no se siente, no se siente como gripe, se siente algo muy raro, y ya lo he vuelto a sentir hace será unos meses atrás. Otra vez he vuelto a sentir esos síntomas, pero así un día o dos y ¡puf! Desaparecen. Entonces, de ese no cuento porque no estoy segura. De los 3 anteriores sí, porque eso sí estoy segura. Entonces me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que está pasando para que una persona tenga COVID constantemente, recurrente y recurrente y recurrente o persistente, ¿no? Y me puse a averiguar y ahí leí un asunto que las personas con algún factor psicológico predis- que te predispone, hacen COVID persistente. Ya lo están estudiando, obviamente, nosotros ya con el tiempo, ahora yo digo, ya con la enfermedad, algo que le hemos puesto ahí, le hemos acorralado, los científicos van a tener que decirnos, van a tener que darnos muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas para que nosotros podamos decir, mira, yo lo sabía, yo lo presentía. Pero en este caso, por ejemplo, los estudios que han hecho, hay una escuela especializada en Harvard, la cual se ha puesto a pensar lo mismo que yo. Ya yo la genio. No, sino que han visto seguramente cosas así, ¿no? Personas que les da recurrentemente el COVID, no les da una y otra vez. Y nos están demostrando, o lo están estudiando y lo han plasmado ya en estudios, que dicen que el factor predisponente para hacer COVID una y otra vez tiene que ver con los factores psicológicos, como cuáles la ansiedad, la depresión, la preocupación, la soledad y el estrés. Pero usted dirá, pero Dan, ya pues claro, cuando he estado en la pandemia, lógicamente tenía, durante el confinamiento y demás, obviamente había ansiedad, había depresión, había preocupación, había todo. No me digas que no, porque todos lo hemos sentido. Pero este estudio que dice, personas que antes de la aparición del COVID tenían ansiedad, depresión, soledad, estrés, preocupación, son aquellas que hacen recurrentemente la enfermedad. Entonces rápidamente dije, a ver, sí, yo por mi trabajo pues siempre estoy sometida a muchísimo estrés, mucha preocupación, tengo rasgos depresivos, rasgos ansiosos, mm, y, y algunas veces siento como esa frase de John Coffey. Ya los cinéfilos sabrán a quién me refiero. Eres como una golondrina bajo la lluvia en una noche oscura sin tu grupo, sin saber muchas veces hacia dónde ni cómo y con toda la adversidad de por medio, una golondrina solitaria. Pues sientes que estás así, ¿no? Sientes que estás así y eso te lleva a una depresión, eso te lleva al estrés y en fin. Entonces, todas estas condiciones han determinado que son un factor psicológico que hace que tú tengas constantemente la enfermedad. Em,
Por ejemplo, la angustia, esa situación que sientes de desesperanza, desprotección y demás, hace y está bien asociado a lo que es el COVID persistente. Ahora, no solo eso, y factores físicos también, lógicamente. Ustedes recordarán cuando se hablaba de las poblaciones vulnerables, de quienes hablábamos, recordarán de las personas que tenían sobrepeso, de las personas que tenían problemas respiratorios, llámese asma, o personas que tenían hipertensión. Esa angustia que les provoca la enfermedad propiamente, las enfermedades o las condiciones básicamente, han generado que estas personas tengan constantemente el COVID y la fuerza del COVID todavía, ¿no? Entonces, estas personas que tenían antes del COVID, estos factores psicológicos han demostrado hacer una, una enfermedad recurrente, mm, persistente. Ahí está, persistente. Hay una cantidad importante de personas que han pasado por el COVID y han desarrollado este famoso COVID persistente. Un porcentaje de la población mundial ha empezado a hacer este COVID persistente, ¿no? Que tiene características especiales y de plano no es siquiera el COVID la enfermedad. Ciertamente también se da como la enfermedad, pero experimentan ciertas características que son asociadas al COVID. O sea, como que somatizaron la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la fatiga, problemas cardiorrespiratorios, confusión mental, síntomas de la misma enfermedad, neurológicos, digestivos, afectan obviamente la calidad de vida de las personas, ¿no? Y lo más triste de ello es que se te queda esos síntomas por muchos meses. Um, un primer estudio mostró que los factores psicológicos básicamente que han presentado los adultos se debía mucho al deterioro en la vida, ¿no? Deterioro en en la vida cotidiana de las personas. Y deterioro, ¿a qué me refiero? A que conllevan una enfermedad mental ya de por sí y esta ha generado que se dé el COVID consecutivamente. Entonces, ¿cuál era la solución? ¿Qué cosa es lo que dijeron? Dijeron lo siguiente: cúrate de aquí y vas a estar curado de ahí adentrito. Entonces, al margen de tener que ir a un médico epidemiólogo, un neumólogo y demás, prefirieron ir a un psicólogo para que mejorara su condición de salud mental y con ella lograr un restablecimiento total y absoluto. Por tanto, estas personas que mantienen los síntomas del COVID a través de meses, o sea, la fatiga, el insomnio, la sudoración y demás, han sido literalmente curadas a través de tratamientos psicológicos, más que un tratamiento físico, porque al tratamiento medicamentoso no han respondido bien. Esos dolores de cabeza, la fatiga, como les decía, y demás, no cedían con nada. Entonces, ¿qué han dicho? ¿Qué han hecho? Han decidido ir a un psicólogo, el cual logró que esta enfermedad o estos síntomas empezaran a retroceder hasta autoeliminarse. Mente sana, cuerpo sano. Importantísimo, sí, por supuesto que sí. Es necesario, la verdad es necesario que nosotros tengamos, equilibrio en nuestras vidas, equilibrio en nuestra psicología, porque cuando nosotros nos sentimos muy cansados, claro que puede ser una enfermedad. Por supuesto que sí, la fatiga está asociado a cánceres, a enfermedades y también asociado al COVID persistente, es decir, que mantienes esa condición fatigada todo el tiempo,
Esto genera, lo peor de todo esto genera algo que es como un círculo vicioso, ¿no? Te sientes fatigado, te deprimes más porque estás fatigado y te deprimes. O sea, es un círculo de nunca acabar. Por tanto, aquellas personas que están pasando, que creen que los síntomas les han quedado, puede ser que no sea un problema, no puede ser, por favor, tómenlo literal, puede ser que no sea un COVID propiamente o que te hayan quedado los síntomas, sino que estás haciendo el famoso COVID persistente. ¿En qué consiste? En que estás somatizando la enfermedad, estás haciendo la tuya. ¿Qué es somatizar? Es hacer tangible dolores físicos por situaciones mentales. Entonces, somatizas la enfermedad de esa manera a través de los mismos síntomas como es la fatiga. Así es que hay que tener mucho, mucho cuidado si alguna persona está haciendo esta clase de síntomas y ya está pasando el tiempo y no mejora y con nada parece que retrocederá tus síntomas, obviamente, por favor, primero recurrimos a los médicos. Y si el tratamiento con el médico no funciona, pues recurramos de repente a los profesionales de la salud mental. Y de repente ahí sí encontramos la solución a nuestros grandes problemas. Así que les agradezco muchísimo que estén siempre presentes. Cuídense bastante, ya nos vemos en una próxima oportunidad. Un fuerte, fuerte, fuerte besos y también ya nos vamos a ver prontamente. Así es que ya se nos viene, ya se nos viene, ya se nos viene Navidad. Ya estamos a puertas de la Navidad y ya veremos qué vamos a hacer. Tenemos que hacer algo bien bonito. Así que un fuerte abrazo y cuídense bastante.